Bueno, el Centro Mi Pyme Cumple nace de un proyecto colaborativo con la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y con la OIT, con la entidad que está a cargo de las actividades con empleadores de la OIT. Surge el año 2012 con el objetivo de entregar conocimientos principalmente a las empresas y donde tratábamos de bajar a un lenguaje mucho más sencillo temas que resultan complejos de entender, como son los temas legales. Bueno, las actividades que realiza el Centro Mi Pyme Cumple, principalmente en temas laborales, en temas comerciales, en temas civiles y en temas tributarios. En segundo lugar, tenemos también el servicio de capacitación. Desde que comenzó la pandemia, ese tipo de actividades las entregamos a través de plataformas digitales. Y finalmente, y como un tema muy relevante también, fue que comenzamos a prestar servicios de asesoría de forma gratuita a las empresas, porque consideramos que esos son los temas que generalmente las empresas más nos solicitan. Es importante que sepan que las asesorías son realizadas por alumnos de último año de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho UC, siempre supervisados, guiados por sus profesores, que son abogados con mucha experiencia en los temas que nosotros brindamos y ofrecemos. Actualmente nos encontramos trabajando en dos modalidades distintas. La primera tiene relación con los cupos semanales de asesoría, que principalmente son para resolver dudas o consultas puntuales en materia tributaria, civil, corporativa, sociedades, en materia laboral y también en marcas. Pero también hay una segunda modalidad que se trata de una revisión de una asesoría que es semestral en las distintas áreas del derecho, principalmente en laboral, en derecho tributario y en derecho a la empresa, donde a través de un informe que nosotros elaboramos junto con los alumnos, los profesores, nos permite realizar una revisión de toda la documentación inicial del funcionamiento que tienen las empresas que son beneficiarias de este programa, que postulan a este programa, y nos permite luego, al finalizar el semestre, generar un diagnóstico jurídico con propuestas concretas para que las empresas puedan modificar, puedan ajustarse a la normativa y cumplir con la legislación. La formalización de las pequeñas y medianas empresas es importante tanto para los gobiernos como para la sociedad en su conjunto. En primer lugar, porque los gobiernos se benefician con una mayor recaudación fiscal. En segundo lugar, también se benefician los trabajadores, porque cuentan con mejores lugares para el desarrollo profesional de sus competencias. En fin, la formalización es un ganar-ganar para todos. La importancia que tuvo para nuestra empresa el contar con una asesoría legal gratuita fue decisiva. La verdad, gracias a esta asesoría nos dimos cuenta que teníamos una serie de incumplimientos que en un principio parecían muy sencillos, pero que sumados y agregados podían incluso poner en riesgo la continuidad del negocio en caso de haber sido fiscalizados. Nunca los emprendedores duermen 100% tranquilos, pero por lo menos un poco más de que la parte legal, que es una parte que normalmente se aleja del conocimiento de la mayoría de los emprendedores, se está cumpliendo a cabalidad y el día de mañana no va a ser un riesgo para ti. Y en este caso agradecemos enormemente el apoyo que obtuvimos porque realmente nos permitió abrir los ojos y trabajar rápidamente en subsanar todos estos detalles. Guara es como una casa, un hotel pequeño, pero con un corazón grande. Tiene mucho de mi historia de vida y de la historia de Atacama, de técnicas antiguas, de construcción y de materiales nobles que hablan por sí mismos. Guara está ubicado en un lugar geográfico especial porque está muy cerca del Mar de Dunas, que es un lugar único donde podemos estar en el desierto mismo. El estallido social a nosotros nos tomó recibiendo un premio mundial en Londres y fue un golpe devastador. Lo que nosotros hacemos, el turismo, le da trabajo a mucha gente. Somos una gran familia. No somos una persona, somos muchos. Luego de eso vino la pandemia, otro golpe tremendo, y de estar con una alta ocupación pasamos a que viniera nadie o muy poca gente. Y hemos sobrevivido con muy poca gente. Hemos tenido que reducir nuestro staff al mínimo para poder sobrevivir, porque creemos en esto. No ha sido fácil.
ha sido muy difícil. Hemos tenido que tomar caminos que son una carga pesada, porque después hay que pagar deudas. Pero creemos en esto, necesitamos trabajar. Abrimos. Pensando en reunirnos de nuevo. Abrimos. Para ella. Para él. Para las nuevas ideas. Abrimos. Para los que vienen en diciembre. Abrimos porque te cuidas y nos cuidamos. Abrimos porque entre todos tiramos para arriba. Abrimos de norte a sur porque queremos que Chile se mueva. Abrimos. Comercio Impulsa. CNC, Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Muy buenas tardes, mi nombre es Verónica Pérez, soy presidenta del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, y en nombre de ambas entidades y de DirecTV, les damos la más cordial bienvenida al seminario Desafío de la Economía Creativa, cómo proteger la propiedad intelectual en el mundo digital. El Observatorio del Comercio Ilícito es una iniciativa pionera en Chile, que surge en mayo del 2016 bajo el alero de la Cámara Nacional de Comercio. Su objetivo es promover la reflexión en torno a la problemática del comercio ilegal, el contrabando y las vulneraciones a la propiedad industrial y la propiedad intelectual. Buscamos evidenciar los riesgos asociados a estos delitos y generar conciencia del impacto negativo que tienen en la sociedad. Somos un espacio de trabajo que conecta y moviliza a los sectores públicos y privados para diseñar propuestas de políticas públicas que ayuden a combatir el fenómeno y fomenten una cultura de respeto a la propiedad intelectual. Hasta hace muy poco tiempo se pensaba que la propiedad intelectual y los derechos de autor son, entre comillas, más fáciles de proteger porque se está en presencia de bienes tangibles, materiales, que están a la vista. Pero hoy el desafío está en el mundo digital, como bien sabemos, y que se denomina economía creativa. Y la piratería, como se sabe, existe solo en el espacio análogo. Existe no solo en el espacio análogo, sino también en el digital. Bajo la falsa premisa de todo lo que está en Internet es gratis, las personas, a sabiendas o no, acceden a libros, películas, música, software y juegos, fruto de una larga cadena de valor. Nos preocupa que como sociedad estemos fomentando acciones que se instalen en el colectivo de las nuevas generaciones como impunes o gratis. Más preocupante aún es que la juventud perciba que toda actividad que se realiza en Internet es gratis o que no conlleva alguna retribución alguna. Creemos que una sociedad se construye con los jóvenes enseñándoles respeto por el trabajo de otro, por lo que debemos llegar con este mensaje a las nuevas generaciones que efectivamente tienen códigos distintos. Este problema no es nuevo y las soluciones obviamente no son fáciles de encontrar.
Pero sin duda, el trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado es la mejor manera de abordar y combatir el fenómeno, modernizando regulaciones, pero también promoviendo buenas prácticas y educando. Ese es nuestro tema de conversación de hoy, el desafío de la economía creativa y cómo proteger la propiedad intelectual en el mundo digital. Esta jornada se divide, por así decirlo, en 3 bloques. Un primer bloque con 2 intervenciones, un segundo bloque seguido de la presentación de un estudio y vamos a finalizar con un panel de conversación. Quiero saludar y dar la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, Ricardo Meves, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Ricardo, bienvenido. A don Juan Carlos Silva, subsecretario de las Culturas y las Artes. Subsecretario, muy bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. También Alejandra Ojeda, gerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile. Jorge Muñoz, presidente de la Corporación Nacional del Libro y la Lectura. Catalina Ackerman, gerente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV. José Antonio Molina, jefe de Unidad de Derechos de Autor del Ministerio de las Culturas y las Artes y el Patrimonio. Felipe Mujica, director del Programa Nacional Transforma Economía Creativa, impulsada por Corfo, y Alejandra Ferrari, gerente general de Achapa. A todos ellos les agradecemos y les damos también la más cordial bienvenida. Para iniciar esta conversación, damos la palabra y dejamos con ustedes a Ricardo Meves, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Por favor, Ricardo, adelante. Gracias, Verónica. Y muy buenas tardes y gracias a todos porque están conectados para acompañarnos en este seminario, que es el desafío, un desafío tremendamente importante, la economía creativa y cómo entonces protegemos la propiedad intelectual en este mundo que llegó para quedarse, el mundo digital. Y esto además, y agradezco porque lo estamos organizando con DirecTV. Saludar a los panelistas, ya los nombró Verónica. Quiero también traspasarle a todos ustedes nuestro más cordial agradecimiento por estar aquí en un tema que realmente es vital para los socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Actualmente la piratería se está presentando como un fenómeno que es multidimensional. Impacta el desarrollo económico, impacta a las personas, impacta lo social, lo cultural y también, por cierto, todo el ámbito regulatorio del país. Y una de las principales amenazas que supone el fenómeno se encuentra en el desarrollo de la economía creativa. La generación de ideas, el conocimiento, de alguna manera es el principal aspecto en peligro con la comercialización de los contenidos, como lo decía la Verónica, que se obtienen de manera ilegal. En esta era de Internet, esta falsa percepción de la que también hablaba Verónica, de que todo es gratis, claramente también la piratería, el robo de aquella propiedad intelectual que nos permite esa creatividad, esa imaginación, se extiende claramente también a las plataformas donde esta actividad o colectividad digital se está masificando y por lo tanto no solo pone en riesgo los datos personales, sino que también transferencias monetarias y, como hemos visto, la tributación de las plataformas digitales. Durante el último año y medio hemos visto que por la pandemia se ha acrecentado la oferta y la demanda de todas las plataformas ilegales que, ocultas incluso a nivel de la web oscura o la deep web, van emergiendo con facilidad. Y ante este escenario hay que encontrar respuestas integrales, multidimensionales, como decía al principio, que combinen entonces dentro de la alianza público-privada para buscar soluciones que contrarresten este problema. Pero también hay que apuntar a los esfuerzos que los privados podamos realizar a modo de buenas prácticas, que sean también lo suficientemente flexibles para adaptarse a los tiempos que corren. Y como CNC contamos en ese sentido con un convenio de colaboración junto con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio
donde ambas entidades acordamos llevar a cabo acciones en conjunto para promover el respeto a los derechos de autor y establecer también las buenas prácticas en esta materia. En nuestro sitio web, ustedes lo van a poder ver, ya se encuentra disponible una guía de buenas prácticas sobre estos temas que tanto nos preocupan. Así que seminarios como este nos van posicionando este tema en la agenda, una agenda importante, profunda, que como decía al principio, llegó para quedarse. El cambio es muy profundo, tenemos que adaptarnos, no solamente nosotros desde el punto de vista de las tecnologías, sino que también de cómo hay una transformación en los trabajadores que van a ser usuarios de todas estas tecnologías. Y este seminario entonces nos ayuda a reflexionar sobre la compleja realidad con que la industria creativa, ¿no es cierto?, debe lidiar a diario, y que lo vemos de muy primera fuente en nuestro Observatorio del Comercio Ilícito. Así que con estas palabras, agradecer nuevamente a que estén aquí junto a nosotros, agradecer a la organización de este encuentro, especialmente a DirecTV, y por cierto a Verónica como presidenta del Observatorio del Comercio Ilícito. Así que muchas gracias y quedamos muy atentos a toda esa rica información que nos puedan entregar a partir de ahora. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ricardo. Quisiera reiterar e invitar a que visiten el sitio de la Cámara, www.cnc.cl, y vean la guía práctica del convenio que se hizo con la Subsecretaría de Cultura y las Artes. Es muy didáctico, es muy sencillo, pero con muchísimo foco, ¿ya?, sobre los temas de derecho de autor. Yo creo que es una guía muy, muy interesante la que está hoy día en el sitio web de la Cámara. A continuación, damos la palabra al subsecretario de la Cultura y las Artes, Juan Carlos Silva. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, adelante. Gracias, Verónica. También saludarte a ti, a Ricardo, como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, a los panelistas. Y nada, creo que no solamente importante por lo que bien señaló el presidente de la Cámara, que también suscribo ayer, sino quiero decirle a usted y a quienes hoy día son parte del panel y nos escuchan, que nosotros hemos querido activamente ser parte de este convenio, de esta colaboración con ustedes, porque entendemos que esta problemática se arrastra hace mucho tiempo y desde el Estado, al menos en lo que a derecho a autor se refiere, hemos estado al debe porque no hemos tenido centralizada ni mandatada una institución pública a promover y respetar los derechos de autor. Afortunadamente eso cambia desde el punto de vista de la teoría legal al darse al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio la función específica de promover el respeto de los derechos de autor, y eso nos da un horizonte y una función y un mandato que hemos tratado de cumplir y de suscribir como una función de Estado, más allá del énfasis de las personas o quienes estamos con determinados cargos de administración. Hemos querido hacer una agenda de trabajo que quede y perdure más allá de las distintas administraciones, y que esta temática no sea de ciertos expertos o ciertas personas que conocemos un poco más o nos preocupa un poco más la problemática, sino que la hagamos parte desde la institucionalidad pública y seamos socios con instituciones como ustedes que también están bajo el mismo objetivo. Y en ese horizonte no solamente ha sido importante el convenio de colaboración con ustedes que traza objetivos y proyectos comunes, también lo hemos hecho con la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque es importante formar, es importante también educar en esto, pero también es importante saber que el uso no autorizado, las infracciones a los derechos de autor son delitos, y muchas veces pareciera que por el mismo hecho que bien señalaba Ricardo, porque las obras protegidas están en internet o porque tienen más fácil acceso, pareciera que fuera de todos o de nadie, y eso tenemos que combatirlo porque es respeto al proceso creativo, es respeto a la empresa también, que se preocupa de utilizar obras protegidas, y es importante para nosotros que los socios de la Cámara sepan que no están en desigualdad de oportunidades respecto a quien está infringiendo esos derechos. Ellos están no solamente cumpliendo la ley, sino que están dando un valor agregado, una cadena de valor detrás de lo que es un proceso creativo que termina en una obra que se pone en valor. Por eso agradezco mucho también que el seminario
se aborde desde la perspectiva de la economía creativa. La economía creativa es la retribución mayor, quizás, o de las más importantes que tienen quienes comercializan bienes culturales, está en los derechos de autor que se le otorgan a esas obras, a ese libro, a esa película, a ese contenido audiovisual, a esa obra musical, y por lo tanto en eso tenemos que también desde la institucionalidad cultural que tiene esta nueva función, abocarnos, ponernos ese objetivo y no tener reparo en señalar que así como Internet se ha puesto una oportunidad en pandemia para tener un mayor acceso, también ha expuesto mucho más a la vulneración de los derechos de autor. Queremos comprometernos también en ratificar ciertos compromisos en tratados internacionales. Esperamos prontamente ingresar al Congreso lo que es el proyecto de ley para incorporar las medidas tecnológicas de protección, de manera que quienes también buscan resguardar el acceso a las obras en Internet y se infringen esas medidas tecnológicas de protección sean también sancionadas y estipuladas como acciones también que deben ser estimadas como ilícitas, y por lo tanto hay bastante desafío. Creemos también que hemos avanzado ya en ese conjunto en generar campañas, no únicamente en lo punitivo, sino que se entienda cuál es la razón detrás de querer tener protección a los derechos de autor. Si todo fuera un acceso libre, finalmente terminamos afectando el origen de la cadena, que es el valor también a las personas que están detrás. Y por eso agradecer que ustedes desde hace mucho tiempo sé que han puesto el foco en esto. Y si bien en el ámbito de la propiedad industrial está más desarrollado desde el Estado, desde el Ministerio de Economía, desde INAPI, en derecho a autor como Estado estábamos al debe. Creemos que hemos avanzado y tenemos un desafío conjunto que no podemos sino desarrollar en conjunto con nuestras alianzas como las que estamos desarrollando con ustedes, así que estamos muy contentos, muy agradecidos de poder ser parte de esto y poder colaborar también en el panel más adelante. Muchísimas gracias, subsecretario. Nosotros también como observatorio, como Cámara, sentíamos que estábamos al debe, así que el acuerdo con ustedes nos parece sumamente relevante. Y por cierto, recogemos que una de las líneas que tenemos que llevar adelante, y así lo hemos hecho, es la capacitación, es la educación, porque es ahí donde uno efectivamente, ¿no es cierto?, puede marcar la diferencia. Es decir, no es solo el castigo. Nosotros como sociedad tenemos que entender la importancia del respeto al derecho de autor. Y en eso es lo que vamos a trabajar con AINCO, en conjunto con ustedes y en conjunto con todas las alianzas que forman parte del observatorio. Así que muchísimas gracias por sus palabras, subsecretario. A continuación, entonces, conoceremos los resultados del estudio Percepción de la piratería de contenidos audiovisuales, preparado por Ipsos para DirecTV, y que justamente midió el consumo tanto de medios legales como ilegales durante la reciente pandemia. Déjenme decirle que a la luz de esos resultados llama la atención cuál es el público de la piratería y cómo se desmistifica que sea solo un problema de acceso o un problema de medios económicos, lo que impulsa finalmente a las personas a consumir contenidos de manera ilegal. Dejo con ustedes entonces a Alejandra Ojeda, gerente de estudios públicos de Ipsos Chile, quien nos entregará y compartirá con todos nosotros los detalles del resultado del estudio. Alejandra, bienvenida, muchísimas gracias por estar acá. Escuchamos Verónica, muchas gracias. Muchas gracias, Verónica, muchas gracias por la invitación al Observatorio del Comercio Ilícito, a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Doy un saludo también a la autoridad, don Juan Carlos Silva, al subsecretario de las Culturas y las Artes, a los panelistas aquí presentes, pero por sobre todo y con mucho cariño a nuestros socios y amigos de DirecTV, que nos hicieron esta invitación para poder medir percepciones en torno a la piratería en Chile. Voy a compartir pantalla y yo lo que sí te pediría, Verónica, si me puedes confirmar, no me da la opción todavía para pasar. ¿Se ve la pantalla, Alejandra? Sí. Tienes que ponerla en modalidad presentación. Sí, no me deja verlo, no me deja verlo. A ver, no me deja pasar para allá. A ver si es que podemos. Si no avanzas así nomás. Ver, sí, no, aquí pude, aquí estamos. Me estaba tapando ahí está perfecto. Del Zoom. Adelante, las cosas que ocurren con la tecnología.
Ok, entonces, bueno, lo primero contarles a ustedes que el objetivo de este estudio fue actualizar las percepciones, porque habían algunos indicios previos, algunos estudios previos, pero queríamos actualizar en conjunto con DirecTV las percepciones sobre la piratería de contenidos audiovisuales en el país. Entonces, abordamos a través de un estudio consistente en una encuesta online, una encuesta web que fue aplicada a la base de correos electrónicos de Ipsos. Aplicamos esta encuesta entre el 16 de abril y el 13 de mayo para hacer consultas a hombres y mujeres de 18 años residentes en todo el país respecto tanto de su experiencia a nivel hogar, a nivel individual, pero también de sus opiniones sobre cómo estaban observando el fenómeno de la piratería en Chile. Tuvimos una muestra total de 1.604 casos y vamos a ver las conclusiones. En primer lugar, vamos a hablar sobre la percepción de la piratería en Chile, y la verdad es que traemos noticias que son bien alarmantes en esta materia. Hay un momento que se ha establecido en relación a lo que observan las personas y a sus vivencias, donde lo que se observa es que la piratería está aumentando, y no lentamente, sino que está aumentando rápidamente en el país. 28% de nuestros consultados opinó de esta manera, y de hecho entre aquellos que perciben que la piratería está aumentando, la cifra alcanza prácticamente a la mitad de la muestra. Y estas percepciones se mueven independientemente del género, del grupo socioeconómico, del territorio, de las condiciones que pueden clasificar a las personas. Esta es una visión general a nivel de la ciudadanía en materia de piratería, que esto es un fenómeno que va en aumento en los últimos años. Y cuando hablamos sobre la piratería en Chile, nos aparecen algunos elementos que resultan muy preocupantes, porque primero, lo que observamos es que 40% de la población justifica este posible aumento de la piratería, por sobre todo en el contexto de pandemia, ¿ya? Entonces existe una mirada que es de tolerancia, de aceptación, de justificación respecto de este aumento del fenómeno. Además, por otra parte, a 30% no le preocupa el daño que se realiza a las empresas, y esto también es señal de un divorcio, de una distancia. Lo hemos observado en Ipsos a través de los años con el estudio de reputación corporativa, cómo la ciudadanía o el público en general, o incluso los mismos clientes de cada una de las empresas se han distanciado. Lejos estábamos de los puntajes, de la confianza, de las empresas reputadas que veíamos hace 10 o 15 años atrás. En momentos de crisis, en momentos de confianza, claramente a las personas no les interesa lo que está pasando hoy en día con las empresas. Entonces no lo ven como un perjuicio. Entonces hay una falta de engagement ahí, ¿no es cierto? Una falta de empatía respecto de las distintas entidades, porque además las personas lo que se imaginan son siempre grandes empresas asociadas a cada uno de los servicios que están recibiendo. En tercer lugar, además, 43% señaló que en este momento hay una facilidad muy grande de acceso hacia los medios no oficiales, hacia los sitios no oficiales, a las aplicaciones no oficiales, que es como denominamos finalmente nosotros en este estudio todo lo que estaba relacionado con el acceso a la piratería. Entonces un 43% lo que está diciendo es que es muy fácil acceder, pero además no solamente eso, sino que un 40% también nos dice que la mayoría de los contenidos que se ofrecen en internet son gratuitos e ilimitados. Entonces esta facilidad de acceso se acompaña de una variedad importante y de una valorización de esa variedad en términos de disponibilidad. Además, por otra parte, hay un 38%, y esto es interesante en relación a las palabras del subsecretario que comunicaba previamente, porque hay un 38% que cree que si se descarga en nuestro país, si se descarga o se ve contenido en un sitio o aplicación no oficial, esto no constituye delito. Es un 38%, ¿ya? Que efectivamente está enterado de esto, que es menos de la mitad de la población. Entonces, básicamente lo que estamos observando, hay un 36%, o sea, un tercio de la población que no lo sabe, no está de acuerdo ni en desacuerdo, intuitivamente, ¿no es cierto?, cree que puede ser un delito, pero no necesariamente, y claramente otra parte de la población que dice, esto francamente no es un delito. Pero además, a pesar, y esto es interesante, porque a pesar de que existe una alta conciencia, un 58%, que sabe, conoce de los riesgos que puede implicar acceder a estos sitios no oficiales o a estos sitios de piratería en materia de la protección de datos personales, hay un peligro inherente de robo de los datos de estas personas que acceden, aún así esta condición no inhibe el acceso, no inhibe el uso de medios no oficiales, de medios piratas, ¿ya? No es suficiente en términos de como riesgo.
Entonces, por el otro lado también preguntamos respecto de si es importante en materia de la agenda de interés ciudadano, es importante que las autoridades y el gobierno luchen contra la piratería respecto de contenidos de televisión y de cine, y la impresión es que no es muy importante. Hay un 22% que dice nada importante y un 22% que dice poco importante. Entonces estamos llegando, ¿no es cierto?, a esta sensación de que no es un tema relevante, no es un tema importante dentro de la agenda ciudadana, sino que queda relegada a posiciones intermedias o finales dentro de las prioridades. Y esto, como podemos ver, se presenta tanto en niveles socioeconómicos altos como en niveles socioeconómicos medios, como esta percepción de un tema no relevante. Pero además, cuando preguntamos ¿quiénes son los encargados entonces de luchar contra la piratería de contenidos de televisión y cine en el país? Y además, ¿qué tan preocupado usted está viendo a estas distintas autoridades? Lo primero es que existe una importante confusión respecto de la autoridad encargada de esto. Entonces, ahí hay una pega pendiente que hay que comunicar. De hecho, las tres más mencionadas son, este es un tema que se lleva hacia la noción del delito, la Policía de Investigaciones, los Carabineros, o el Ministerio de las Culturas. Pero fuera de eso se menciona una serie de otras instituciones. Pero independientemente de eso, cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué tan preocupadas están estas instituciones públicas por luchar contra la piratería de contenidos? Lo que vemos, y en este eje, si ustedes me siguen en el eje X, dice, están nada o poco preocupados. Y lo que se percibe es que independientemente de la autoridad que se crea, que es la encargada de liderar, de coordinar, de abordar con otras entidades sistémicamente la lucha contra la piratería de contenidos en televisión y cine en Chile, independientemente de eso, hay poca preocupación de la autoridad. Entonces, tenemos un escenario complejo acá, porque se nos reúnen elementos, una oferta que es de fácil acceso y atractiva además para las personas, porque dice, esto está lleno de contenidos, hay contenidos actualizados, hay variedad, ¿no es cierto? Y no cuesta nada ingresar. Por el otro lado, un momento de crecimiento de la piratería, que además que cuando vemos que está creciendo, también hay una cierta sensación a veces en la población respecto de no quedarse fuera de fenómenos que están en curso. Y además se justifica este crecimiento, estamos en pandemia, es necesario, que es el momento en el cual nosotros aplicamos este estudio, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, es necesario, es justificable, ¿ya? Y además no es importante combatir este fenómeno, y por el otro lado la sensación de bajo riesgo en materia de los riesgos que puede tener el usuario, pero también bajo riesgo desde la preocupación de la autoridad, que no estaría en una tarea activa en términos de luchar contra la piratería. Bueno, todos estos elementos llevan a que el comportamiento frente a la piratería sea importante en materia de consumo de cine, de series, de películas, de deportes, que fue lo que investigamos en este caso, en este estudio. A ver, lo primero es que gran parte de la población, prácticamente todo, el 93%, hace uso de medios oficiales. Vamos a entender por medios oficiales en este estudio, acceden a televisión paga, acceden a streaming pagados, ¿ya? Hay diferentes, de hecho, uso de diferentes medios oficiales dentro de un mismo hogar, porque hoy en día además están independizados, ya no es el hogar puede contratar la televisión paga, pero los streaming, por ejemplo, tienen usuarios distintos dentro de la familia, dentro de un grupo compuesto por diferentes personas. De hecho, los accesos a plataformas están perfilados para, ¿no es cierto?, para diferentes tipos de personas, a partir de los contenidos que acceden. Entonces, hay una experiencia que está presente en los hogares, 93% de ellos, pero esto convive con la presencia de medios no oficiales. De hecho, nosotros detectamos que más del 50% de los hogares en Chile consumen medios no oficiales. Entonces, cuando llegamos a una tipología, nos encontramos primero con un grupo importante, 51% de la población que consume tanto medios oficiales como no oficiales, es decir, la televisión paga, los streaming pagos, en conjunto con estos medios no oficiales relacionados al mundo de la piratería, conviviendo juntos en prácticamente la mitad de los hogares del país, un 42% que consume solo medios oficiales, un 6%, un grupo minoritario ahí que prácticamente no utiliza ninguno de estos y se queda fundamentalmente con la televisión abierta, y además menos de un 1%, eso sí, que se ha quedado exclusivamente con los medios no oficiales y abandonado
todo el resto. Entonces tenemos un panorama en el cual los medios oficiales están presentes dentro del hogar. Y ha habido un aumento importante del consumo, del acceso, de acceder a contenidos en medios oficiales y en medios no oficiales en los 2 últimos años. Eso es un hecho. Pero claramente el acceso a los medios no oficiales ha crecido significativamente en los 2 últimos años. Y esto coincide, porque tenemos el contexto de pandemia, pero recordemos que venimos también desde el estallido, desde antes, venimos desde octubre del 2019 con una modificación de hábitos, llegando más temprano a los hogares, con problemas de locomoción, ¿no es cierto?, con ciudades que cambiaron en términos de su dinámica en función de las movilizaciones que había. Entonces nosotros llevamos mucho rato dentro de este ambiente o de esta situación que no corresponde a nuestra antigua normalidad. El punto es que en la nueva normalidad que estamos viviendo, el acceso a los medios no oficiales creció, y creció significativamente, fue prácticamente la mitad quienes accedieron en estos 2 años, y todo indica además que ingresaron nuevos usuarios. Porque en el pasado, los antecedentes que se disponían era que el consumo de todos estos medios relacionados con el mundo de la piratería estaba muy asociado, estamos hablando de consumo cinematográfico, de series, ¿no es cierto?, de deportes, de streaming respecto de deportes, y estaban muy asociados a niveles socioeconómicos medios altos, ¿ya? Entonces es un fenómeno que lo observábamos instalados por ahí. Pero ahora, en este periodo de pandemia, el crecimiento fundamental estuvo en los niveles socioeconómicos medios, medios bajos, bajos. El C3, el D y el E como grupos socioeconómicos ingresaron masivamente. Y ustedes pueden ver en estos cuadros que estoy mostrando acá, por ejemplo, en el caso de los medios no oficiales, comenzaron a ver en los 2 últimos años series y películas, el 63% de los hogares C3, D y E que nosotros tenemos registrado que en la actualidad están accediendo a estos contenidos en plataformas no oficiales, en lugares no oficiales, en páginas no oficiales. Y en el caso de los deportes corresponde al 62%. Entonces, ¿hubo crecimiento a nivel de todos los segmentos de la población? Efectivamente lo hubo, pero hubo un crecimiento mucho más explosivo en niveles socioeconómicos medios, bajos y francamente bajos, ¿ya? Y cuando preguntamos, bueno, ¿y usted por qué? O dentro de su hogar, ¿por qué ustedes han elegido ver contenidos a través de estos sitios web o de aplicaciones que hemos identificado como no oficiales? Y básicamente la respuesta que nos da la mitad de los consultados al respecto nos dice es que no pago adicional, ¿no es cierto? Puedo ver lo que quiero sin necesidad de pagar adicional, tiene una justificación económica a la base. Muy distinto, que aquí no lo estamos viendo, porque este estudio es mucho más amplio, tenemos mucha más información aquí para el tiempo que tenemos disponible, estamos mostrando los principales resultados, pero muy distinto a lo que observamos cuando preguntamos a aquellos que consumen contenidos en términos de medios oficiales. Y básicamente nos aparecen motivos de calidad. Entonces nos dicen, mira, ¿por qué hay variedad? ¿Por qué hay productos de calidad? ¿Por qué es fácil? Porque están los productos, porque están las series actualizadas, los deportes en línea, etc. Y todos los atributos que se mencionan están relacionados con la calidad del servicio. Versus en el caso de los medios no oficiales, donde las menciones están relacionadas con el ahorro fundamentalmente, y las otras menciones están que la disponibilidad, la facilidad del acceso, todo eso aparece en convenciones posteriores. Entonces, es importante entender que los medios oficiales, los medios no oficiales, los medios para ver contenidos piratas finalmente, crecieron significativamente en los 2 últimos años, crecieron fuertemente en los segmentos medios y bajos de la población, pero además es importante mantener en mente que cuando alguien ingresa a este nivel, a este consumo, a este tipo de consumo, lo hace intensivamente. Porque cuando preguntamos, bueno, pero usted, ¿cada cuánto tiempo ve, usted consume series, películas, deportes en medios no oficiales? Y lo que observamos, miren, por ejemplo, en el caso de las series, 52% de las personas dicen todos los días, algunas veces a la semana. Y si sumáramos aproximadamente una vez a la semana, estamos llegando prácticamente al 65%. Entonces, películas en medios no oficiales, 51% ve todos los días, algunas veces a la semana. Deportes, 44%, claro, está un poco más relacionado con la oferta que hay, donde películas y series son más abundantes, pero de todas maneras, estamos hablando de consumos muy intensivos en materia del uso de estos medios. Entonces, ahí hay un tema que es importante, que lo anoto como una idea para posible debate después, que es cuando tú abres la puerta
cuando tú instalas la idea de que puedes acceder a esto, que es fácil, que además tiene buena oferta, que es diverso, que no estás pagando, etc., pero además que no vas a tener ninguna sanción, hay una incorporación al consumo que es intensiva. O sea, la gente no los visita, entra y sale. Esto no es solamente, mira, porque este partido no lo están transmitiendo en los canales abiertos, en la televisión paga, lo que sea, sino de que en definitiva este probar implica que uno entra en un carril de consumo que es importante, ¿ya? Y lo otro, que además cuando preguntamos, bueno, imagínese usted, supongamos que estas aplicaciones o estos sitios web no estuvieran disponibles, no existieran, usted no pudiera ver series y películas en estos medios no oficiales, donde se los mencionábamos, nosotros le poníamos ejemplos, bueno, ellos mismos declaraban, las personas consultadas declaraban en un inicio cuáles veían y cuáles no veían, o que usted no pudiera ver deporte. ¿Qué pasaría entonces? Y lo que nos encontramos es en 4 de cada 10 personas que hoy en día están haciendo uso de estos medios no oficiales, lo primero que dicen es, tanto para series y películas como para deportes, pagaría por alguna aplicación o sitio web. ¿Ah? Entonces, en ausencia de estos medios oficiales, uno ve que efectivamente hay una parte importante que se trasladaría a los medios pagados, o se quedaría exclusivamente con los medios pagados. Por lo tanto, está claro de que hay un perjuicio económico también a aquellas entidades que operan oficialmente, que operan desde la legalidad. Y ya para ir cerrando en términos de los principales resultados que observamos, cuando hablamos de la sustitución de la televisión paga y móvil respecto de estos medios no oficiales, bueno, lo primero es que hacemos un recuento. ¿Sí? Usted o alguna persona de su casa, de su hogar, usa alguna aplicación en el teléfono móvil, tablet, en el computador que le permite ver deportes, películas, series de manera gratuita, y hay un 27% que nos dice que sí, que esto es efectivo. Ahora, hay que tener en consideración con este dato algo, y que esto es una persona que es informante clave de su casa, de su vivienda, de las personas que la componen, y que no necesariamente tiene el mejor punto de observación para todos. Por lo tanto, este es un reconocimiento que probablemente es una cifra más alta si uno le hiciese la consulta a todos los integrantes del hogar, porque probablemente no está consciente necesariamente de todos los accesos que hay dentro del hogar. Pero partimos con esta cifra como una cifra declarada. Y hay un mayor reconocimiento claramente en grupos que son menores de 40 años en materia de tener el acceso, de tener el teléfono móvil, la tablet o el computador con el que están viendo deportes, películas, series, ¿no es cierto?, de manera gratuita, y en zonas norte y por sobre todo en la zona centro del país. Pero por otro lado también, cuando le preguntamos, y al tener esta aplicación, bueno, ¿qué está pasando? Y básicamente lo que nos responde un 35% es que conviven actualmente los dos servicios, la aplicación y la televisión de pago. Y esto nos confirma el primer dato, que fue construido de otra manera, no por pregunta directa, sino que hicimos largas listas respecto de medios oficiales. Usted tiene contratado alguno de los siguientes, pagan en su hogar por algunos de los siguientes, listados de televisión paga, listados de streaming pagado, y por el otro lado también de medios no oficiales listados, y ahí llegamos a nuestra tipología, pero efectivamente aquí nos confirma, sí, efectivamente, ambos conviven. Por lo tanto, la piratería hoy en día aún no se presenta como un complemento, aún se presenta como un complemento de la televisión pago y no como un sustituto. Aún no aparece como un sustituto que lleva al abandono de los medios oficiales de la televisión paga. Sino que más bien, pero también, esto es preocupante, en la mente de las personas, efectivamente, 52% cree que son un buen complemento, que ambas pueden convivir, que ambas deben estar presentes dentro del hogar. Entonces, para cerrar, solamente para puntualizar algunas de las ideas que hemos visto a través de estos resultados, primero, el público general no ve a la piratería como un problema relevante, lo ve como un tema en alza, lo ve como un tema, pero eso sí que no es relevante, no requiere ser perseguido necesariamente, no es una prioridad dentro de la agenda pública, hay temas más importantes, lo que dice la gente. ¿Por qué? Porque también la piratería pareciera no conllevar para las personas una sanción económica, una sanción penal, ni una sanción social. Lo está haciendo todo el mundo. Entonces se ha instalado esta creencia, esta sensación, está haciendo todo el mundo está accediendo. Además, más encima en pandemia, de alguna manera, tenemos estas libertades, ¿no es cierto? Segundo, más de la mitad de la población estaría accediendo a contenidos a través de plataformas no oficiales.
Acceso que entra en competencia directa con los contenidos ofrecidos bajo medios oficiales, pero que se accede porque ofrece, esta idea, ¿no es cierto?, de que ofrece ventajas económicas. Está la disposición de contenido, están ahí accesibles, hay variedad, etc. Pero por sobre todo porque no debo pagarlos, ¿ya? Aun cuando este acceso todavía lo vemos liderado por grupos que tienen perfiles más ad hoc, como los jóvenes o personas de niveles socioeconómicos más altos. Sin embargo, los medios oficiales se siguen utilizando. No ha habido un abandono de los medios oficiales, se sigue pagando por los medios oficiales, pero se instala esta idea de la complementariedad entre ambos. El mayor crecimiento del uso de medios oficiales, pero también y por sobre todo de los no oficiales, está bajo el contexto de pandemia y en estos 2 últimos años en los niveles socioeconómicos medios y bajos de la población. Y hay un momento también que acompaña esto, porque hay mucha facilidad, algo que no estamos mostrando acá, que está en el informe completo, pero además hay un momento de mucha facilidad porque tenemos una diversidad de dispositivos que nos permiten acceder con facilidad a lugares de piratería. Entonces, cuando aparece el smartphone, ¿no es cierto? Estamos llenos ahora de televisor, se cambia el televisor dentro de la casa y lo que aparece es un televisor smart. Y todos nos ofrecen rápidamente las conexiones, entonces vivimos conectados completamente. Estamos con todos estos servicios entonces a la mano, a un clic de distancia. Entonces, ¿qué puede mediar ese clic? ¿Qué hace la diferencia? Porque además, más encima en contexto de pandemia, en contexto de cuarentena, donde tienes un grupo que no quiere ver todos juntos lo mismo, sino que tiene preferencias individuales, entonces, ¿qué hace la diferencia de hacer eso o no hacer esos clics? ¿De ingresar o no ingresar? Bueno, la conciencia de que esto tiene sanciones, la conciencia de que es delito, la conciencia que lleva peligros, peligro social, peligro en términos de la protección de datos, sanción social por parte del resto, pero también sanciones penales y sanciones económicas por el consumo. Y lo que hay que tener claro, que en la medida que la gente accede a piratería, en este caso de contenidos cinematográficos, ¿no es cierto?, audiovisuales o de deportes, pero en la medida que la gente está accediendo a la piratería, esta facilidad de acceso, lo que hace finalmente es generar un perjuicio económico para los medios oficiales que están establecidos que cobran por estos servicios. Eso, muchas gracias. Alejandra, muchísimas gracias. Muy interesante, pero a la vez bien preocupante los resultados del estudio. Yo no había visto un estudio tan profundo y tan amplio en este tema, al menos en Chile en el último tiempo, para nada, ¿ya? Entonces, creo que son cifras que nos tienen que motivar a la acción, ¿ya? Verónica, prenden alertas por todos lados. Por todos lados, porque me quedo con cosas que tú dijiste. Fácil acceso, absolutamente ilimitado, barato. La noción de que la gente, claro, declara que hay una falta de preocupación de la autoridad, pero eso también dice relación con la falta de confianza, ¿no es cierto?, que tenemos hoy día en la autoridad. Entonces, claro, le endosa el problema, no se preocupa, pero tampoco confío en que vaya a hacer algo. Hay un elemento, Verónica, acá fundamental que hay que trabajar, que tiene que ver con la educación. La educación, lo iba a mencionar, sí, absolutamente. Sí, porque como te decía al final, ese es el elemento que te puede hacer la diferencia entre generar ese clic o no generar ese clic. Así es. Se han trabajado en ciertos ámbitos, como por ejemplo desde el control parental, a que los menores no tengan acceso a contenidos que no les corresponden por edad, etc. Bueno, llegó el momento de afrontar también que la piratería es un riesgo, y es un riesgo también para todas las personas del hogar, independientemente de la edad, del género, o del lugar donde estemos, o de las condiciones en que vivamos. Exactamente. Nosotros como observatorio, como cámara, yo lo dije, tenemos una apuesta por la educación, ¿ya?, por la capacitación, y particularmente en los niños, porque yo creo que ahí se tiene que empezar a generar conciencia de lo que es lícito y lo que es ilícito, ¿ya? Porque el área gris es bien amplia, entonces creo que, o sea, es muy desafiante, y tenemos una gran tarea por delante. Así que, Alejandra, muchísimas gracias por compartir este estudio. Estos resultados les queremos decir que efectivamente después de este seminario van a estar en el sitio de la Cámara Nacional de Comercio y del Observatorio, por si ustedes quieren volver a revisar las cifras compartidas por Alejandra, por Ipsos. Y como esto ha sido súper estimulante, vamos ahora a nuestro panel, ¿ya? A nuestro panel de conversación. Así que en la medida que los voy presentando, les pido por favor que prendan su cámara.
Jorge Muñoz, presidente de la Corporación Nacional del Libro y la Lectura, Catalina Ackerman, gerente de Asuntos Externos y Regulatorios de DirecTV, Alejandra Ferrari, gerente general de la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad ACHAP, Felipe Mujica, gerente programa Chile Creativo, impulsado por Corfo, y José Antonio Molina, jefe de la Unidad de Derechos de Autor del Ministerio de Cultura. A todos les doy la más cordial bienvenida. No me cabe duda que quedaron motivados, preocupados, como quedé yo por los resultados. Y vamos a ver cómo desarrollamos este diálogo. Vamos a hacer primero una ronda de preguntas a cada uno de ustedes para que nos den una mirada desde sus ámbitos de expertise y de trabajo. Jorge, quisiera partir contigo. Desde tu experiencia en la Corporación del Libro, y es un tema que hemos conversado muchísimo y que ustedes como corporación nos han compartido, ¿cómo ha aumentado en los tiempos de pandemia el uso indebido de los PDFs, tanto en colegios como en universidades, que dice directa relación con el derecho de autor, y en este momento complejo en que estamos con las clases online, aun cuando muchos ya colegios han vuelto, pero la modalidad híbrida, hasta que tengamos esta pandemia encima, lo más probable es que continúen. ¿Y cómo afecta esto al mundo editorial? Gracias, Jorge. ¿Se alcanzó a escuchar el suspiro? Sí. Mira, los ratios que acabamos de ver son muy similares para los libros de ficción o no ficción, los libros informativos, los libros de relajo, de conocimiento. Sin embargo, en lo que se refiere a libros de contenido educacional, material educacional, los números se disparan como nunca se han visto antes. Pero no es para entender el problema, pero como nosotros lo vamos viendo, veamos un poco el contexto en el tema, porque hay formas diferentes de acercarse, ya sea al video, a la música, etc. Los lectores son la única razón de existir de los libros. Parece obvio, pero esa obviedad es, si no hubieran lectores no puedo generar libros. Los libros nos enseñan, nos entretienen, nos desafían, abren nuevos mundos. Y cada nuevo libro tiene el potencial de crear un nuevo lector. Y son estos lectores los que guían a la industria mediante sus preferencias y los comentarios. Ahora, esto permite que la industria editorial se pueda renovar día a día, genere ingresos, se paguen los servicios a los libreros, al distribuidor, los derechos de autor, los ilustradores, la imprenta, los diseñadores, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Y como tú lo mencionabas, ¿cómo revertir esta situación? Los lectores escolares, restringidos en sus hogares, con clases online, librerías cerradas, declaradas no esenciales en la primera ola, proliferación de sitios web con libros digitales sin derecho a reproducción, nos llevó a pérdidas de venta del 70 al 80% de las caídas de la venta del primer año. ¿Ok? Ahora, lo preocupante, mira, no son estos números, sino que es la tendencia. Esto es un fenómeno instalado, es un cáncer en desarrollo. Ahora, en este tema no basta con educar y sensibilizar. Se valoran las acciones del Ministerio de la Cultura, de la CNC, pero es de suma importancia fortalecer la legislación y actuar en consecuencia. Aquí el Ministerio Público está al debe, y las policías también, por los escasos recursos y personal dedicado al tema de los libros. No es mucho lo que puede hacer la industria editorial si no se cuentan con estos apoyos. El desarrollo y el resguardo de las industrias creativas y culturales deben y son un tema de Estado. Porque cuando los consumidores de lectura se empiezan a acostumbrar, como veía en este estudio, a recibir material sin mayor costo y asumiendo bajo el paraguas de la educación que no cometan un delito y que es una necesidad, la industria editorial no tiene cómo generar nuevos contenidos, porque yo ya no puedo financiar la saga de un cuento de la segunda etapa, no puedo generar nuevos contenidos. Entonces, aquí en verdad es un tema muy preocupante para la industria editorial y es un fenómeno mundial que hay distintas formas de enfrentarlo, que ya podremos comentarlo, pero es doloroso y es sorpresivo, y estos números en verdad reflejan única y exclusivamente una realidad muy dura que no todos lo ven.
Eso es. Muchísimas gracias, Jorge. Catalina, hablando de regulaciones, como acaba de corroborar el estudio de Ipsos, evidentemente durante la pandemia el consumo, ¿no es cierto?, ilegal aumentó. Eso es un dato preciso. Jorge hablaba de regulaciones, ¿no es cierto?, y de esfuerzo en ese sentido. ¿Hacia dónde crees tú que debe apuntar los esfuerzos? ¿Más regulaciones, más colaboración, todos los anteriores, más educación? Cuéntanos cuál es tu experiencia, porque además ustedes son dolientes directos del resultado de este estudio. Así es. Muchas gracias, Verónica. Aprovecho a dar las gracias a la Cámara Nacional de Comercio y al OSI, y bueno, y a todos los colegas que están aquí en el panel, y al subsecretario de las Culturas, Juan Carlos Silva, también, que también nos acompañó. Muchas gracias. No puedo coincidir más con Jorge y contigo, Verónica. La presentación que hizo Alejandra también se la agradezco en nombre de Ipsos, ¿no? Muy completa. La verdad es que a nosotros nos preocupa mucho, y yo creo que es importante también destacar, porque este seminario habla de la economía creativa en general. Nosotros como empresa somos parte de una industria de entretenimiento, una industria audiovisual, pero no estamos solos. Formamos parte de esta economía creativa con una cadena de valor que es diversa, muy diversa, como los que estamos acá, y muchos más. Y lo que nos parece preocupante es que, claro, con la pandemia, primero fue el estallido, en el caso particular chileno, ¿no? Y luego con la pandemia nos enfrentamos a una digitalización acelerada, donde obviamente han habido cambios de hábitos de consumo de parte de nuestros usuarios, y de todos los usuarios, pero esta digitalización acelerada no ha ido acompañada necesariamente de una flexibilización o un ajuste de parte de la regulación. Entonces, yo te diría que más regulación, se necesita pensar en qué tipo de regulación. Y en este sentido creo que más que pensarlo, hay que actuar. Necesitamos una regulación ágil, que sea rápida y eficiente en la remoción de contenidos ilegales. Necesitamos una regulación que sea amplia, que abarque a todos los actores de la cadena de valor que están detrás de la economía creativa, y que sea coherente, porque por un lado tenemos un Estado que fomenta la economía creativa a través de distintos instrumentos, y lo vemos aquí con Felipe Mujica, que representa a Corfo, y que tiene instrumentos tremendamente valiosos que promueven la economía creativa, pero con la misma coherencia deberíamos proteger esa misma economía creativa. Entonces creo que necesitamos una regulación inteligente, una regulación que nos permita hacernos cargo de este problema, en que, por ejemplo, en Chile hoy día, en materia de telecomunicaciones, existe una ley que establece como delito la captación, distribución, comercialización de señales en forma ilegal. Pero lamentablemente el desafío queda pendiente porque no se ha implementado hasta la fecha, desde el año 2018. Entonces tenemos un desafío pendiente ahí por parte de la autoridad. Y asimismo, tenemos una institucionalidad que, como bien decía el subsecretario de Cultura, está al debe. ¿Por qué? Porque, como él contaba, recién es una nueva función del ministerio, pero para hacer efectiva esta protección adecuada y ajustarnos a esta realidad que nos muestra Alejandra, tenemos que ponernos las pilas, como dicen. O sea, tenemos que proteger a través de una institucionalidad adecuada a la economía creativa y a la propiedad intelectual en el mundo digital. Nosotros vemos con preocupación que en el mundo de la propiedad industrial existe una institucionalidad súper fuerte. INAPI funciona de manera extraordinaria. Sin embargo, para proteger la propiedad intelectual, nosotros no tenemos una institucionalidad adecuada, lo que hace que tengamos una ley que no se implementa, lo que hace que tengamos múltiples y diversos, infinitos casos de contenido que se sube de manera ilegal, tal como describe Jorge, que no se sanciona por esta errada concepción de que todo lo que está en Internet es gratis. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una ley de propiedad intelectual que establece un sistema de bajada
notificación y bajada, pero es judicial. Y cuando se adoptó, hace 10 años atrás, o un poco más, era quizás una posibilidad, pero hoy día, estos piratas, estas asociaciones ilícitas, ilegales, informales, son súper creativos y rápidos. Y el problema es que cuando tú sacas una URL, la logras bajar, al menos de 24 horas, la URL la suben y la tienen en otro servidor. Por lo tanto, necesitamos una institucionalidad que se dé cuenta que todos los actores de la cadena de valor, directores, guionistas, creativos, etcétera, actores, todos son parte, los autores, publicistas, etcétera, todos necesitan una protección del derecho de autor en el mundo digital, pero que sea eficiente, adecuada y oportuna. Para nosotros esto también va de la mano de una colaboración público-privada. Estamos disponibles para apoyar a la autoridad en todo lo que sea necesario, y una colaboración también privada entre privados sobre la base de la autorregulación, sobre la base de buenas prácticas. Lo hemos hecho con algunas empresas, Mercado Libre, Transbank, que permita ir avanzando y cumpliendo ciertos principios de compliance, que es importante también tener esa. Hoy día tenemos que ser empresas responsables que también frente a la ciudadanía cumplan con la normativa vigente. Nosotros generamos empleo, generamos recaudación fiscal, desarrollo económico, y todos los que estamos acá queremos cumplir las reglas del juego. Entonces yo creo que con la misma impulso y ganas con que el Estado fomenta la economía creativa, debería protegerla. Eso, gracias. Perfecto, Catalina. Me quedan dos grandes ideas. Sí, yo creo que tal vez uno de los focos que deberíamos poner es generar una institucionalidad, no sé si dentro de INAPI, fuera de INAPI o similar, ¿no es cierto?, que efectivamente marque el foco en lo que es propiedad intelectual, ¿ya? Porque efectivamente tú tienes toda la razón, INAPI hace un tremendo trabajo en propiedad industrial, pero esto queda, ¿me entiendes?, a la deriva y a la deriva de muchos, ¿ya? Y ahí es donde probablemente está el tema. Y a propósito de las URL, también me acordé de unas conversaciones con Jorge de las URL de estas editoriales piratas, ¿no es cierto?, que generan las URL, que yo quedé impresionada con eso que me contaste alguna vez, que suben una cantidad de títulos mayores a cualquier editorial formal que están en Chile, ¿no es cierto?, y que cuesta muchísimo después perseguirlas y bajarlas, ¿ya? Porque sí, además que no sabes quién está detrás de eso, ¿no es así, Jorge? Así es, y como dice Catalina, eventualmente uno podría llegar a detectarlos y hacer las acciones necesarias, pero en 24 horas se van a otro servidor. Ahora, bueno, vamos a avanzar más adelante, pero es que incluso la frase es fácil de decir, a otro servidor. El servidor puede estar en Taiwán, en China, en Mendoza. Entonces, aquí en verdad el desafío es grande y hay que trabajar en forma conjunta. Y los números son impresionantes. Ya después te puedo dar algunos datos que son peores que los que te comenté anteriormente. Así es. Alejandra, desde chat, pensando en la economía creativa, pero pensando y poniendo el foco en la creatividad. Yo tuve oportunidad, no voy a decir hace cuántos años, de trabajar en la chat, así que conocí bastante de cerca el tema de la creatividad y las agencias, y el desarrollo publicitario. Cuéntanos, ¿cómo afecta la piratería al rubro de la publicidad? Y si es que se ha ido modificando desde que yo tuve acercamiento con usted y trabajé allá, te estoy hablando 25 años atrás, ahora, a la actualidad, ¿no es cierto?, en que tenemos todos estos medios que entonces no teníamos. Y lo segundo que me gustaría que comentaras es, ¿cuál es el rol de la publicidad que puede llegar a tener, ¿no es cierto?, o si es que ha tenido en el tema de la educación al consumidor, que también eso ya lo vimos, la educación es transversal, eso es una necesidad. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Verónica, a ti, a la Cámara Nacional de Comercio, a la DirecTV y a los que están hoy día generando este panel de discusión tan diverso y multidisciplinario que como decía Catalina, me parece fundamental. Nosotros desde la Asociación Chilena de Publicidad creemos mucho en la colaboración de una industria, en la colaboración pública-privada y en la autorregulación. Y siempre las leyes y los reguladores van mucho más tarde y más lento a cómo las industrias están evolucionando,
particularmente con toda la digitalización, que es un fenómeno que llegó para quedarse. O sea, yo creo que todo lo que estamos viendo hoy día con el estudio de Ipsos y estas cifras que son tremendamente alarmantes, es una realidad a la cual todos nos tenemos que enfrentar, entender, y desde ahí entender cómo modificar incluso nuestros propios modelos de negocio para adaptarnos a este nuevo contexto, para generar contenido, para proteger la propiedad intelectual, pero al mismo tiempo para entender que el conocimiento, la cultura y los contenidos en general cada vez van a ser más democráticos. Y eso es algo que nosotros, al menos desde la publicidad, lo vivimos todos los días. La protección del derecho de autor es algo que desde el ámbito publicitario es un dolor de toda la vida. O sea, uno sabe que en la cadena de valor de la creación publicitaria hay montones de actores de la industria creativa. Están los fotógrafos, están los artistas, están los actores, están los editores, ¿no es cierto? Están la gente que hace libros. Y en ese sentido, cuando uno vende una idea publicitaria, muchas veces también es muy difícil de entender y demostrar cuál es el real valor de esa obra creativa. O sea, cómo uno valora un bien que es intangible, cómo uno protege la propiedad intelectual, no solamente de la agencia que vende una idea, sino que de toda la cadena de valor que hay hacia atrás. Entonces, eso es, yo creo que hay un primer fenómeno que está súper bien reflejado en el estudio a propósito de la piratería, ¿no es cierto?, pero que se da también en la industria publicitaria, y me imagino que en toda la industria creativa, que es que muchas veces los consumidores de esta creatividad, los compradores de esta creatividad, no tienen conciencia de la cadena de valor que hay hacia atrás, de la cantidad de empleo que se genera, de la cantidad de vidas que se tocan, ¿no es cierto? Mucha de la gente que está haciendo estas creaciones son particulares, son artistas, son pymes, hoy día que están tan de moda esta defensa a las pymes. ¿Cuántas pymes hay detrás de las industrias creativas, de las industrias publicitarias y de todos los sectores en los que estamos? Entonces, esto es una cosa que por un lado es un rol público, es un rol del Estado en términos de su protección, pero también es un rol de los privados en términos de generar, por un lado, la conciencia, la autorregulación y la educación de poder entender y valorizar la creatividad en su justa dimensión. Más aún en un mundo donde hoy día necesitamos esta creatividad para reinventarnos. Toda la pandemia, todo lo que está haciendo el cambio de la digitalización es tan brutal que si no somos creativos para generar nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, no vamos a poder salir. Entonces, en ese sentido, y ahí voy a tu segunda pregunta, Verónica, ¿cómo la publicidad hoy día está generando esta cultura y generando esta protección del sector? Tiene mucho que ver con eso, con entender el valor de la creatividad en un marco mucho más amplio que solamente el sector publicitario, el sector artístico o el sector creativo, sino que la creatividad en su proceso de creación de valor, de que requiere de múltiples actividades, de múltiples oficios, de múltiples tareas, tiene que protegerse para poder generar realmente un cambio transformacional del país, ¿no es cierto? Y eso es lo urgente, desde el punto de vista de educar, que tomen conciencia el mercado, los consumidores, las industrias, y en el fondo donde podamos además valorizar el producto creativo correctamente. Perfecto, Alejandra. Sí, seguimos entonces nuevamente con el tema de educación como algo transversal. Los temas de colaboración, que son muy importantes porque al final del día la creatividad está tocando cada uno de los rincones de la actividad económica que tenemos por delante, ¿ya? Y eso va, tal como dices tú, y me encantó, desde lo macro hasta lo micro, ¿ya? Aquel que genera una, ni siquiera pyme, una MIPYME, ¿ya? Y que quiere defender lo que ha creado, porque eso le da la posibilidad, ¿no es cierto?, de abrirse al mundo, ahí hay un derecho que hay que cautelar, ¿ya? Entonces tú tienes toda la razón. Yo creo mucho en la autorregulación, pero también creo que hay que poner un marco jurídico que colabore, ¿ya? Y yo creo que en eso también, como decía Catalina, hay que seguir trabajando. Y además, y aquí nos vamos a ir a Corfo, y además porque la creatividad, que está demostrado, es un buen negocio, ¿ya? Es un buen negocio para quien la genera, ¿no es cierto? Por eso se llama economía creativa, para quien genera la creatividad,
tiene un rédito finalmente. O sea, no son solo buenas ideas, ¿verdad? Sino que al final del día, ¿no es cierto?, son esas ideas puestas al servicio de, a generar, ¿ya? Entonces, quería preguntarle a Felipe Mujica, que nos acompaña acá desde Corfo como gerente del programa Chile Creativo, ¿cuál es el impacto de la piratería, ¿no es cierto?, en la economía creativa y cómo esto está afectando el desarrollo de nuevos negocios en Chile? Porque obviamente la pandemia ya es un lugar común, aceleró todo lo que íbamos a hacer por delante, o sea, lo que pensábamos hacer en 10, 15 años, lo estamos haciendo en 2 años, o tal vez menos, ¿ya? Felipe, por favor, ¿cuál es tu mirada respecto al tema? Hola Verónica, hola Alejandra. Bueno, solo quería decir que aquí tenemos a dos miembros del directorio de Chile Creativo. Jorge estuvo en los inicios, ¿no es cierto?, con la Corporación del Libro de Lectura, y Alejandra con la CHAP, es la entidad gestora del programa Chile Creativo, y hemos conversado harto sobre esto. Mira, respecto a tu pregunta de cómo afecta el tema de la piratería a los distintos sectores de las industrias creativas, varía mucho, porque o sea, no es lo mismo, por ejemplo, la piratería de libros, ¿no es cierto?, en la calle San Diego, por ejemplo, la fotocopia, ¿no es cierto?, que lo hemos conversado en alguna ocasión con Jorge, ahora una versión más moderna con los PDF, ¿no es cierto?, o en el que obviamente generan un detrimento al patrimonio o a las opciones comerciales que tiene una empresa, ¿no es cierto?, a las proyecciones que pueda tener. Eso es muy distinto a lo que le pasa a la publicidad, por ejemplo. Lo hemos hablado harto con Alejandra, el tema de los specs, el trabajo especulativo, ¿no es cierto?, que es algo que le preocupa a las agencias de publicidad, el tema de que se demande trabajo especulativo no remunerado para ver si es que finalmente se contrata o no se contrata, y eso siempre conlleva también un riesgo para las agencias de estar poniendo sobre la mesa ideas que luego no van a ser correctamente remuneradas ni valorizadas. Entonces, y si hacemos la extensión de eso a otros sectores como videojuegos o nos salimos del tema de los contenidos y vamos a otro tipo de servicios o a los espectáculos incluso, ¿no es cierto?, nos encontramos con que afecta de distintas maneras. Yo lo que creo es que sí hay una buena noticia, en el fondo, que más que nunca hay una demanda por contenidos y por creatividad que es explosiva. Entonces eso por un lado no deja de ser una buena noticia. El problema, claro, es que no hay certeza jurídica para muchas, o no hay certeza comercial en algunos casos, de cómo se va a poder proteger esa obra para generar las rentas, ¿no es cierto? O incluso no hay certeza para casos, por ejemplo, en casos en que se quiere donar una obra y se quiere poner a disposición, ¿no es cierto?, del público más general, ¿no es cierto? La legislación también, la fiscalización, ¿no es cierto?, de esa legislación también debería tener un espacio para poder habilitar distintos usos. Entonces, yo partiría diciendo que juntando esas buenas y malas noticias, diría que desde un punto de vista de Corfo, un punto de vista corfiano, la fricción siempre es una oportunidad para la innovación. O sea, es hiper lamentable para las empresas que están perdiendo, ¿no es cierto?, que están viendo afectado su línea, ¿no es cierto?, de ingresos. Pero visto desde un punto de vista más macro, claro, esa fricción obviamente genera una oportunidad de innovación y de introducción de esas innovaciones. Ahora, yo después de una visita que hice a la DDI y de muchas conversaciones que el Departamento de Derechos Intelectuales, se ha hablado harto de INAPI, ¿no es cierto? INAPI protege la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, de las marcas, junto con otro tipo de creaciones intelectuales, pero en el corazón de las industrias creativas quizás estamos más cerca, bueno, José Antonio lo sabe muy bien porque está inaugurando, ¿no es cierto?, desde la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, ¿no es cierto?, ese rol que recibió el Ministerio recién creado en 2018, la DDI, el Departamento de Derechos Intelectuales, que ahora es desde donde se registra el derecho a autor y desde donde se gestiona, ¿no es cierto?, estos derechos, la protección, la cesión de esos derechos, la cesión de los usos de esos derechos para un contrato que puede ser comercial o puede ser una cesión, ¿no es cierto?, no comercial o lo que sea,
yo creo que ahí está el desafío. En un mundo digital, yo creo que el desafío pasa por la trazabilidad, poder hacer un seguimiento efectivo, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa con la obra, qué es lo que pasa con los derechos, y de tener un protocolo. Ahí hay una oportunidad de innovación bastante grande para el Estado, de tener protocolos y una musculatura, digamos, tecnológica adecuada, ¿no es cierto?, al problema y al volumen de circulación de obras, y al volumen de piratería de obras, ¿no es cierto?, de consumo lícito e ilícito de las obras. Y yo creo que, bueno, a mí me impresionó mucho la visita a la DDI en su minuto, el director Claudio Ossa, me parece, en esos minutos, me mostró el estado, digamos, hicimos un comparativo de cuántos recursos maneja el INAPI para gestionar, ¿no es cierto?, desde su rol, el desafío, ¿no es cierto?, de registro, protección, monitoreo, incluso promoción, en algunos casos, con INAPI Conecta, que es una plataforma que muestra las innovaciones, de innovaciones científicas, de propiedad industrial y de marca, versus los recursos con los que cuenta la DDI, el Departamento de Derechos Intelectuales, y es abismal. Y quizás lo más sintomático, quizás para ilustrar de la mejor manera, yo creo que lo interesante es ver cómo funciona la bodega de la DDI, del Departamento de Derechos Intelectuales, donde se guardan las obras que son objeto de registro, y ahí uno entiende en realidad cuántos son los recursos que en verdad se están dedicando. O sea, si no es posible resolver temas, digamos, logísticos y de un mínimo de funcionamiento, la pregunta respecto a qué seguimiento se puede hacer, ¿no es cierto?, sobre la circulación de obras, o el cambio de servidores, o el monitoreo, ¿no es cierto?, o la inclusión de algunas innovaciones como las que se han planteado, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en conjunto con los grandes gremios, ¿no es cierto?, de música, como Universal, o Warner, o Sony, como es el Open Music Initiative, que es una iniciativa, ¿no es cierto?, de trazabilidad, finalmente, de obras. En ese sentido, claro, estamos bastante lejos. O sea, se viene una avalancha de innovaciones tecnológicas, de nuevos protocolos, por donde van a circular las obras y los derechos, como los NFT, ¿no es cierto?, los Non-Fungible Tokens, y todas las plataformas que se están armando sobre eso, y que a Corfo llegan, ¿no es cierto?, muchas postulaciones en innovación que tienen que ver con eso. O sea, para estar a la altura de regulación, y como decía Catalina hace un minuto, una normativa que dé cuenta, ¿no es cierto?, de esta avalancha tecnológica, ¿no es cierto?, para poder ni siquiera ya legislarlo, normarlo, sino que poder fiscalizarlo, y ni hablar de innovar y generar otro tipo de cosas sobre eso. Yo creo que hay que dedicarle los recursos necesarios a la altura del desafío. Algo que es interesante, tal vez, en ese sentido, es lo que ha estado haciendo el Ministerio de Economía. Hay una unidad que se llama FAST, que es Futuro y Adopción Social de la Tecnología, que por lo menos con el tema de inteligencia artificial han planteado un modelo de sandbox, como de espacio neutral, ¿no es cierto?, para el testeo tecnológico y de regulaciones nuevas, para ver cómo se enfrenta desde el Estado este tipo de desafíos, ¿no es cierto?, y de fricciones. Sí, yo creo que va por ahí un poco. Había más preguntas, me acuerdo que preguntaste sobre qué puede hacer la Convención Constituyente. Me llegó también un mail que hablaba de la paradoja piratería exceso, el tema de la lista negra en la que está Chile, ¿no es cierto?, que es la lista negra que dejémoslo construye... para Sí, la ronda que viene. dejémoslo para más adelante, pero yo creo que va por ese lado. O sea, hay un desafío de trazabilidad, de innovación tecnológica para el Estado, y de dedicarle los recursos necesarios para poder hacer esa fiscalización y ponerse al día con todas las innovaciones tecnológicas del lado de la demanda y del lado de los innovadores ilícitos. Gracias, Felipe. Claramente estamos en temas de, bueno, otra conclusión dura. Estamos al debe en términos de los derechos de propiedad intelectual, con todo lo que he escuchado de parte de usted y lo que indica la evidencia. Lamento mucho, y ahora voy a dirigirle la pregunta a José Antonio, lamento mucho la falta de presupuesto, y tal vez es uno de los ámbitos en los que efectivamente uno tiene que trabajar, porque para generar mayores recursos también tiene que haber, ¿no es cierto?, entidades moviéndose
y apalancando la necesidad, ¿no es cierto?, y la importancia de esos recursos. José Antonio, tú como jefe de la Unidad de Derechos de Autor del Ministerio de la Cultura, ¿cómo piensas tú que se compatibiliza el fenómeno de la piratería con el tema del acceso? Dos cosas que hemos venido conversando acá, ¿no es cierto?, a lo largo de todo este seminario. Ya sean en materia audiovisual, incluso en los temas de lectura, pareciera ser que el paradigma, ¿no es cierto?, es que entre más alcance, ¿no es cierto?, y fomento haya, es mejor, ¿no? Ese es como un marco de prospección que se ha hecho. ¿Cómo ven ustedes esta relación? Pero antes de eso, y como una forma también didáctica, tómate 2 o 3 minutos antes y cuéntanos un poco del Departamento de Derechos Intelectuales y cómo se gestiona. Yo creo que para todos va a ser muy ilustrativo conocerlo. Sí, hola Verónica, aprovecho de agradecer por la invitación a la cámara y también a saludar a todos los otros panelistas. Así que, mira, antes de las dos respuestas, hay un tema que me parece súper importante que han mencionado todos y que es transversal, que es el tema de la educación. Me parece que eso es un punto central y ahí estamos súper alineados porque hay mucho desconocimiento en materia de derechos de autor. Y aquí no solamente del usuario, sino que incluso respecto de los propios sujetos de derechos, o sea, de los propios artistas, de los propios creadores o de los propios titulares de derechos conexos, y tanto sobre los temas de fondo como sobre los temas de forma. Como bien decía el subsecretario al inicio, hay una nueva institucionalidad que se dio, digamos, cuando se crea el Ministerio de las Culturas, que acoge, digamos, por primera vez una función general en materia de derechos de autor, que es la protección de los derechos de autor, digamos, en todo lo que es el ámbito cultural de manera general. Antes del Ministerio existía ya el DDI, que es el que mencionó Felipe, que es el Departamento de Derechos Intelectuales, que tiene a su cargo el registro ya de la propiedad intelectual, o sea, donde uno inscribe las obras, y que hoy día depende del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que obviamente tiene una relación, digamos, con el Ministerio, pero quien tiene a su cargo, digamos, ejercer, digamos, el fomento y las políticas públicas relacionadas con los derechos de autor es el Ministerio mismo. Entonces, ahí tenemos una institucionalidad en que por un lado está el registro, que lo lleva el Servicio Nacional del Patrimonio, por otro lado está el Ministerio, que lleva, digamos, todo lo que tiene que ver con el fomento y la difusión, digamos, de la protección de los derechos de autor, y por otro lado están otros organismos públicos que también participan en todo este esquema, que sería en el fondo el Ministerio Público, con las policías, que tienen que preocuparse en el fondo de perseguir e investigar las infracciones relacionadas con derechos de autor, y por el otro lado están los tribunales de justicia, que tienen, digamos, la función y la potestad de juzgar y sancionar esos delitos. Entonces, hay como toda esta gran institucionalidad que es nueva, pero que tiene que ir, digamos, articulándose para poder lograr mejores resultados, que es en el fondo lo que todos han pedido acá en el panel. Entonces, eso es fundamental, como entender esa nueva institucionalidad, y nosotros como ministerio hemos realizado una serie de acciones que después les voy a contar un poco, pero tendientes, digamos, a esto, sobre todo a los temas de educación. Hicimos una campaña de derechos de autor que está disponible, que ustedes, digamos, pueden usar, pueden difundir. Hemos hecho capacitaciones, hemos sacado ciertas publicaciones, etc. Pero yendo a la pregunta un poco más de fondo, que es cómo se articula un poco el tema de la piratería o el tema de la protección de los derechos de autor con el acceso, porque uno dice, oye, pero pareciera justo que la gente tuviera acceso a la cultura, y por el otro lado, pareciera en el fondo que el derecho de autor impide, entre comillas, ese acceso, porque en el fondo hay una persona que tiene en el fondo una especie de monopolio sobre las obras o sobre el acervo cultural. Y ahí también pasa un poco por el tema de la educación que hablamos, porque hay desconocimiento en esta materia, y uno, digamos, si estudia un poco el tema, se da cuenta que el derecho de autor intrínsecamente tiene estas dos patas, o sea, no se pueden separar del concepto de derecho de autor, porque el derecho de autor, digamos, tiene por objeto estas dos cosas. Por un lado, premiar, digamos, a los autores, pero indefectiblemente y como consecuencia de eso, digamos, propender a que los autores, digamos, puedan hacer mayores creaciones y con eso aumentar el acervo cultural y que finalmente ese acervo cultural pueda ser usado, digamos, por la ciudadanía. Y por eso hay ciertas claves en el derecho de autor que es bueno que entendamos. Por ejemplo, el derecho de autor siempre tiene una duración limitada en el tiempo, ¿ya? Es discutible cuál es la protección, en el fondo, pero luego de que esa protección pasa, cualquier persona, esa obra, digamos, pasa a patrimonio cultural común, o también se dice dominio público, y cualquier persona que respete los derechos morales, obviamente, puede hacer uso de las obras. Entonces, también, si la gente en el fondo comprende eso,
en el fondo está diciendo, oye, yo estoy ayudando a que se respete el derecho de autor, estoy ayudando a que se creen obras, y finalmente en algún minuto, digamos, yo, la ciudadanía, en el fondo, vamos a poder usar esas obras, digamos, de manera libre. Entonces, también ahí hay que tratar, y también se sopesa eso con otras cosas. Por ejemplo, están las llamadas excepciones y limitaciones a los derechos de autor, que son, digamos, una serie de circunstancias que establece la ley, en las cuales, digamos, yo puedo hacer uso de una obra sin cumplir con esta regla general que sería pedir permiso, que es lo más importante. Siempre para usar una obra hay que pedir permiso al titular de los derechos de autor con anterioridad al uso y pagar si es que el titular, digamos, me lo exige. También el titular, y eso es una cosa también que, por ejemplo, mencionó Felipe, el titular puede dar una autorización gratuita para que las personas, digamos, usen, pero va a depender de él. Es él quien decide, digamos, si las personas pueden o no usar su obra de manera gratuita y cuál es el límite, o sea, dentro de qué periodo de tiempo, dentro, digamos, de qué territorio, qué tipos de uso, porque existen muchos usos. Yo puedo usar la obra, puedo comunicarla públicamente, o puedo adaptarla, o puedo traducirla. Entonces, todo ese ámbito, digamos, está dentro. Pero existen una serie de excepciones, entonces, que también sopesan un poco esta relación entre el acceso y la protección de los derechos de autor. Yo, por ejemplo, puedo citar a un autor dentro, digamos, de una publicación mía dentro de un libro, sin pedir permiso y sin pagar, siempre que cumpla con ciertas circunstancias, que sea un fragmento breve, que es, yo cite, digamos, la fuente y el nombre del autor. Entonces, y así con otras cosas, hay algunas relacionadas con la educación y todo. Ahora bien, estas, digamos, excepciones son igual siempre restrictivas, o sea, hay que ver que se cumplan exactamente para no vulnerar efectivamente el trabajo de los autores. Pero para ir cerrando también y para poder, para que los demás puedan también tratar el resto de las preguntas, un par de claves que me parecen súper importantes. Me parece que todo el tema de la piratería, el estudio que se hizo, que parece muy preocupante, se pueden dar algunas pistas. Yo creo que, y que tienen que ver con el tema de la educación. Yo creo que la persona, digamos, el usuario, no tiene tanta conciencia de qué es lo que hay detrás de una obra, ¿ya? O sea, siempre detrás de una obra protegida por derechos de autor hay una persona natural. El autor no puede ser una persona jurídica, ni el Estado, ni una corporación, ni una fundación. Es siempre una persona natural, porque en el fondo las personas jurídicas no pueden crear obras. Obviamente después una persona jurídica puede ser titular de los derechos patrimoniales, por digamos así, pero siempre detrás, en último minuto, hay una persona y que, digamos, ha creado esa obra después de un trabajo, después de estudios, después de una inversión, etcétera, etcétera, y es bueno que las personas conozcan eso. Nosotros, en la campaña de derecho de autor se centró en eso, porque creemos, digamos, que es fundamental ese tema educativo para que las personas tomen conciencia de eso. Otra de las cosas que también se me ocurren, digamos, que pareciera, digamos, que los usuarios tienen una especie de percepción de que el único que gana cuando uno paga sería la industria o la empresa o algo así. Y ahí yo creo que también hay que sacar un poco de ese mito, hay que tratar en el fondo de decir, digamos, que la industria también puede dar mucho trabajo y que detrás de las personas, detrás de esas industrias también hay autores, personas naturales que reciben eso, y también hay un desafío ahí también de la industria de tratar, digamos, de generar tratos lo más justo posible también con los autores, que es una cosa, digamos, que también se trata de fomentar desde ese punto de vista. Y por último, lo que quería decir también, acogiendo algunos de los comentarios que se han hecho, es un poco que encuentro que la educación acá es muy importante sin perjuicio de perseguir la acción y todo, porque la naturaleza de los derechos de autor es muy complicada, porque se trata de un bien intangible, por lo tanto no es como un bien, digamos, físico, yo me puedo comprar, digamos, un lápiz y ese lápiz lo puedo guardar en el bolsillo, me lo puedo llevar a mi casa, lo puedo guardar en una caja fuerte, lo puedo poner en un banco. La obra, digamos, que es la que está protegida por derechos de autor, es una cosa que es intangible, y una vez que yo la saco en el fondo de mi en fondo, circunscripción de recuerdo, ya es muy difícil en el fondo tratar de atajar por dónde se fue. Si yo, por ejemplo, hago un poema hoy día y te lo cuento a ti, Verónica, y tú después se lo cuentas a Jorge, Jorge se lo puede contar a la Catalina, y así, y en el fondo, yo ya perdí en el fondo el nivel de recuerdo. Por lo tanto, la naturaleza es súper difícil. Por eso tiene que ir siempre unida al tema de la educación y que la gente entienda que hay detrás cuál es en el fondo, intención, la intencionalidad, la finalidad que tiene la protección de los derechos de autor. Y lo otro también, que es súper difícil, o sea, que también me gustaría un poco precisar es, yo estoy de acuerdo en el fondo con que debería tratar de establecerse mayor presupuesto para el tema de los derechos de autor, pero ahí también hay un tema de diferencia de naturaleza respecto de la propiedad industrial, que se mencionaba INAPI, que es una cuestión, digamos, una institucionalidad muy fuerte con el derecho de autor. ¿Y por qué? Porque la propiedad industrial, en general, la gran mayoría de las veces, se protege desde el momento del registro. Y por lo tanto, el tema registral, que es lo que hace INAPI,
es sumamente importante, o sea, tiene que haber registro. Yo no soy en el fondo titular de una marca comercial antes del registro, yo no soy titular de una patente, ni tengo ningún derecho antes del registro. El derecho de autor tiene una ventaja y desventaja desde un cierto punto de vista, porque lo que dice la ley, así en todas partes del mundo, en los tratados, digamos, el convenio de ADN, etcétera, y todos los tratados internacionales le dicen, el derecho de autor se protege desde el momento mismo de la creación de la obra. O sea, yo ahora creo una obra y está protegido. Y eso tiene una ventaja, que es que yo no tengo que registrar, no tengo que hacer nada, y yo ya tengo el derecho. Pero por otro lado también se da un poco eso, de en el fondo uno no tiene un catastro de cuál es el número de autores, muchas veces cuesta, por ejemplo, contactar a un titular si yo quiero usar una obra, cómo lo encuentro, porque no hay un registro. Entonces, tiene toda esta complejidad que es inherente a la naturaleza del derecho de autor y que no por eso, digamos, no se tienen que hacer acciones, y en eso estamos, para tratar en el fondo de protegerlos de la mejor manera posible. Pues Antonio, déjame que solamente te pregunte, yo sé que tú has puesto arriba de la mesa, ¿no es cierto?, lo que dice la regulación, ya en términos de la inscripción, pero tú estarías de acuerdo, estarías por cambiar eso? No. O dejarlo, o sea, en la medida en que tú haces la creación, ¿no es cierto?, eso ya es patrimonio, ¿no es cierto?, y yo soy el autor de ese tema y no necesito inscribirlo inmediatamente para que quede registrado. No, eso a mí me parece que está súper bien que sea así, y el registro cumple una función, no es que no sirva para nada. El registro en materia de derecho de autor es en el fondo un medio de prueba y otorga una presunción de que quien a cuyo nombre está inscrita la obra es el verdadero autor de la obra, porque en el fondo si yo el día de mañana alguien usa una obra mía, yo en el fondo tengo el registro y puedo acreditar, y me va a servir, va a ser útil eso, digamos, dentro, digamos, de un juicio. Pero podría yo también ir a inscribir una obra que no es mía y me la van a inscribir. Y por lo tanto, en un juicio, el verdadero autor va a tener que acreditar por otros medios de prueba distintos que él es el verdadero creador. Pero yo voy a tener en fondo, voy a partir ganando el juego porque tengo una presunción a mi favor. Entonces, por eso es importante el registro. No hay que darle importancia al registro y hay que propender a que la gente registre. Pero también me parece que es una ventaja, digamos, que la obra esté protegida desde el momento mismo de la creación, y eso no creo que haya que cambiarlo. Perfecto, muchísimas gracias. Verónica, ¿puedo comentar sobre el tema del presupuesto que mencionaba José Antonio? Porque ¿sí? Creo que es importante. Es verdad que el presupuesto de INAPI es varios órdenes de magnitud superior al del registro de derechos de autor. Y es cierto que la naturaleza, o sea, que la autoría nace, o sea, el derecho nace con la creación de la obra, ¿no es cierto? Que es lo que tú decías hace un minuto. Pero yo creo que sin llegar a ningún extremo, o sea, sin decir como equiparemos el presupuesto de la DDI con el presupuesto de INAPI, que no es para nada el objetivo, yo creo que en el fondo el comentario es: dotemos a la DDI del presupuesto suficiente para que pueda estar a la altura del monitoreo de dónde se están generando, ¿no es cierto?, los consumos, y si esos consumos son lícitos o no ilícitos, si es que generan o no generan un derecho de pago de derechos de autor o de derechos conexos también, que es un poco lo que hacen la IFPI o CISAC o la SCD en el caso también de la música. En el fondo, yo creo que hoy más que nunca como el consumo se está haciendo en digital, o también se puede monitorear digitalmente. Por ejemplo, uno pasa por fuera de un local y prende Shazam, por ejemplo, que es una aplicación que lee, ¿no es cierto?, la huella digital de una canción. Uno puede muy rápidamente determinar si es que se está dando un hecho, ¿no es cierto?, no sé si es un hecho jurídico, me estaría estudiando ahí, pero si se está dando, ¿no es cierto?, si se está generando un consumo de una obra, y si es que ese consumo genera o no genera un derecho de pago de derechos de autor o lo que sea. Entonces, hay todo un ámbito, y lo digo del lado de la innovación. O sea, el BID nos comentó y nos propuso un piloto que lamentablemente no pudimos realizar porque no era de interés también en ese minuto, y lo están haciendo en Jamaica, por ejemplo, en varios países de la orbe aquí latinoamericana, que tienen que ver justamente con eso, con poder ver qué innovaciones de mercado emergen, ¿no es cierto?, de un mejor monitoreo de los derechos de autor. Y ahí hay temas de los microcontratos, ¿no es cierto?,
sea, de contratos inteligentes, de micropagos, estos pagos frictionless, ¿no es cierto?, sin fricciones, de micropagos de décimas de centavos de dólar, ¿no es cierto?, pero que en volumen, ¿no es cierto?, pueden generar un mercado, pueden generar innovaciones, etc. Entonces, yo creo que en el fondo el criterio es: dotemos a la institucionalidad que protege el derecho de autor de los recursos para que pueda monitorear y supervisar para que pueda ejercer el mandato legal que tiene, y como efecto secundario lo que vamos a tener es más certeza jurídica para todos los actores, la posibilidad de innovar sin tener, digamos, sin tener la incertidumbre de si estás incumpliendo o no estás cumpliendo con la legislación, ¿no es cierto?, y te estás exponiendo legalmente o lo que sea, y además resolver algunas de las fallas de mercado que son las más típicas que hemos visto, por lo menos desde Corfo, para las industrias creativas, que es el tema de la intangibilidad de activos que mencionaba Alejandra al principio, ¿no es cierto? O sea, efectivamente para temas de financiamiento, el hecho de que los activos sean intangibles y que además haya mucha incerteza, porque en el fondo tú no puedes supervisar ni monitorear que se están generando o no esos pagos o esos derechos, pucha, o sea, lo que hace es que varios instrumentos financieros no puedan ser aplicados ni aplicables al sector de las industrias creativas, aún tratándose de una fuente de valor económico. Entonces, yo creo que va por ahí, va por dotar, va por renovar e innovar dentro de la DDI. Oye, no quisiera cerrar, ya estamos casi en el tiempo, pero hay dos temas que saltaron, que ustedes mismos los mencionaron, ¿ya? Que es el tema de la lista negra, ¿ya? Que sabemos que Chile está en la lista negra, ¿no es cierto?, propiedad intelectual, y el tema de la convención constituyente para todo esto que hemos conversado, que es re importante. Catalina, te quería preguntar a ti, ¿cómo debería avanzar el Estado en el tema de mayor protección y esta presencia en el listado en el que estamos, en la lista negra que nos puso Estados Unidos? Mira, para ir directo al grano, estamos contra el tiempo. Mira, no, nosotros... estamos contra el tiempo, pero podemos darnos... sí, están. La verdad es que aparecemos en la lista negra, efectivamente, en el Special Report, el 301 del USTR, del Departamento de Comercio de Estados Unidos, por dos motivos. Tenemos nosotros un TLC vigente con Estados Unidos, y en materia de propiedad intelectual hay dos materias que no se estarían cumpliendo según cómo lo percibe el gobierno de Estados Unidos. Uno sería en materia de básicamente piratería de señales, en que nosotros, teniendo una ley vigente desde el año 2018, no se implementa, situación que ha sido constatada por el USTR, no se implementa, y por lo tanto, como no hay una institucionalidad que la implemente, ellos reclaman que en el fondo no se estaría cumpliendo con el TLC en esa obligación, ese compromiso que tenían. Y lo segundo es que de acuerdo al TLC nosotros deberíamos tener un sistema de notice and check down, o sea, notificación y bajada de contenidos ilegales automática. De acuerdo al sistema que nosotros teníamos cuando suscribimos el TLC en esa época, y cuando tuvimos que ajustar la ley de propiedad intelectual, yo en esa época participaba del otro lado, trabajaba en el gobierno, efectivamente nosotros pensábamos que un sistema de revisión judicial, que era lo que nosotros teníamos, de notice and check down judicial, podía ser oportuno y cumplir con la normativa nuestra y al mismo tiempo con el TLC con Estados Unidos. Sin embargo, también desde el otro lado, y siendo nosotros titulares de derecho a autor, hemos comprobado en la práctica, que es lo que ha ocurrido con este notice and check down judicial, que puede demorar meses en que el tribunal dé orden a la medida cautelar para la bajada del contenido ilegal. Y en esos meses, el pirata bajó la URL, la subió, la requete bajó, la requete subió en no sé cuántos servidores, y se fue cambiando, y en fin, porque el mundo de la tecnología hoy día es tremendamente dinámico. Estamos hoy día frente a un fenómeno que tenemos que entender que es tremendamente dinámico, ágil, rápido. El gallo no pierde tiempo, rápidamente cambió la URL, se fue a otra jurisdicción, ¡pum!, otra realidad. Entonces, con el sistema que nosotros tenemos para el USTR, nosotros no estamos cumpliendo. ¿Y qué es lo que deberíamos propender? A tener una institucionalidad administrativa que permitiera
esta notificación y bajada de los contenidos ilegales de manera rápida, eficiente, en tiempo y forma oportuna. Entonces, a lo que vamos es que, con la misma fuerza que la autoridad impulsa la propiedad intelectual y la economía creativa, deberíamos tener mecanismos que permitan protegerla de acuerdo a los tiempos actuales. Estamos viviendo tiempos de digitalización acelerada. Esto ya no es una broma, la inteligencia artificial está funcionando full. Entonces hoy día necesitamos una legislación acorde. Es eso. O sea, perfecto. Oye, y 4 minutos más. Estamos súper precisos y con foco, porque muchos de ustedes mencionaron, ¿no es cierto?, el tema de la convención constituyente y este nuevo marco constitucional que nos vamos a dar todos los chilenos. Mi primera pregunta es, ¿alguna de las organizaciones o empresas que ustedes representan, o desde del propio Ministerio de la Cultura y la Subsecretaría, han presentado algún tipo de iniciativa para avanzar en el tema del derecho de autor, aun cuando, por cierto, está hoy día en nuestra Constitución, ¿no es cierto?, pero han presentado algunas iniciativas para que se discute este tema? Aquí levanten la mano, nomás prendan su micrófono para eso. A ver, Jorge, por favor. Sí. A ver, lo que señala la Constitución es letra muerta. Si no se respalda con una legislación clara y con penas acordes al daño del delito, ¿ok? Y por cierto, con un Estado activo y vigilante en la aplicación de las leyes. Bueno, evidentemente la Constitución va a contemplar esto. Por suerte tenemos 2 constituyentes que son expresidentes de SADEL, así que se manejan en el tema de derechos de autor. Pero en verdad yo quisiera insistir que el tema es la acción a llevar. Las leyes las tienen todos los países, pero ¿qué acciones a llevar? No sé si tendré tiempo, pero había una pregunta ahí de qué se hace en otros países. A ver si te comento. Si te pongo un ejemplo, Nigeria, para no hablar de los países altiplánicos vecinos, es un país donde no se respetan los derechos de autor. ¿Donde sé o donde no sé? No se respetan. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Entendiendo que esto afectaba a la calidad de vida y cultural de su país, porque las editoriales siguen a retirar. Bueno, puso recursos humanos, es decir, policía en la calle, para que no se vendan libros piratas y etcétera. Es una forma básica, por decirlo, pero tomó acciones. Y la industria editorial del mundo los apoya y sigue permanente en el país. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Bueno, dada la idiosincrasia del modelo norteamericano, entrega una muy fuerte base legal, pero deja las acciones en el mercado privado. En este minuto, la Asociación de Editores de Estados Unidos tiene una demanda contra Internet Archive, archivos de Internet, por una infracción intencional y sistemática de los derechos de autor. Este sitio se publicita con una biblioteca abierta o una biblioteca de emergencia nacional. Tiene 1.3 millones de títulos PDFiados. Y obviamente, y además se da el descaro de mostrar sus tarifados de ingresos. Esto es re importante porque la demanda ya lleva un año, está en el estado de Nueva York. ¿Por qué se le da seguimiento? No porque vaya a establecer un precedente legal, sino que va a establecer un precedente de que sí estas instituciones son perseguibles y son condenables. Francia está haciendo lo mismo con otro sitio web que manejaba cerca de 800.000. Pero la que más me parece a mí interesante es Inglaterra. También tiene sus leyes, pero Inglaterra lo definió este acto de la piratería como un crimen organizado. Esto le da mucha mayor herramienta legislativa, pero lo interesante, ¿por qué lo define como crimen organizado? Porque entienden que esta piratería, este ataque a las industrias creativas y culturales, daña el desarrollo de su país. Porque si pueden entrar a los hogares, alumnos, profesores, lectores, PDFs pirateados, podrán entrar películas, comerciales, información que no está analizada ni respaldada, y ellos lo toman como un daño o un ataque a su país. Tema de los recursos. La Brigada de Delito Económico, creo, si no me equivoco, es un comisario con 3 detectives. En Londres son 3 comisarios con 8 detectives y 2 analistas digitales. Es decir, hay cerca de 30 personas tomadas en este tema. Entonces, en general, no basta con tener una legislación de respaldo. Lo que hay que tener es
un modelo, una estrategia de trabajo, y yo veo que por aquí en este momento nosotros no la tenemos. Aquí existen WebClass que tiene 25.000 títulos que ofrece a los colegios. Para que se hagan una idea, una librería de barrio, no de grande superficie, maneja en promedio no más de 4.000 títulos. Este sitio de internet tiene 25.000. La corporación tiene una demanda presentada y llevamos 8 meses, y la fiscalía hay acciones pendientes, etc. Entonces, necesitamos ser más activos, no dejo de lado, y hay que tener en la mesa el tema de la educación, pero hay que trabajar con el Ministerio Público, con las policías, y hay que desarrollar el tema. Eso. Perfecto, gracias Jorge, ya clarísimo el mensaje. José Antonio, no sé si tú querías, 2 minutos, no sé si tú querías mencionar algo. Muy rápidamente, había levantado la mano virtual. No, muy rápidamente decir que el tema constitucional, digamos, es difícil que no se contemple el tema del derecho de autor. El derecho de autor está en el fondo reconocido como derecho humano en la Declaración Universal de Derechos Humanos, está en la Constitución actual, está en el Código Civil, está en la Ley 17.336, está en los tratados internacionales, entonces es muy difícil. Entonces eso no, pero efectivamente estoy de acuerdo ahí con Jorge, que en el fondo puede ser letra muerta. Y ahí decirte que efectivamente hay que avanzar en esa institucionalidad. Nosotros celebramos, como dijo el subsecretario, un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, con el objeto de facilitar la denuncia de las infracciones al derecho de autor. Ya uno puede entrar, digamos, tanto a la página de la Unidad de Derecho de Autor del Ministerio, como al sitio de Denuncia Seguro, y uno puede, digamos, hacer una denuncia por vía telefónica. Después ellos también van haciendo un trazado de a qué van llegando esas denuncias, en el fondo si llegan a puerto o no, que nos parece algo interesante y que puede ayudar sin perjuicio de las otras materias que se pueden hacer. Y con respecto, muy rápidamente, a la pregunta de la lista negra, ahí complementar solo lo que dijo la Catalina, digamos, diciendo, bueno, primero aclarando que la lista negra se refiere a toda la propiedad intelectual en general, tanto a propiedad industrial como a derecho de autor, y también hay un tema que está al dedo ahí que nosotros hemos tratado de avanzar y esperamos que prontamente se avance, pero hemos trabajado, digamos, arduamente en lograr un texto que es la protección, digamos, de la vulneración a las medidas tecnológicas de protección, que son todas las medidas, digamos, que en el ámbito digital toman, digamos, los titulares para evitar que se hagan, digamos, las copias o la piratería en esa materia, y nosotros queremos ingresar al proyecto lo más pronto posible y hemos trabajado arduamente en eso, que también creemos que va a ayudar en esa materia en la lista. Perfecto, gracias José Antonio. Alejandra, 1 minuto, que tiene la manito virtual levantada. Y vamos Muchas gracias, Verónica. Muy cortito. Oye, a mí me preocupa escuchar que nosotros y estoy totalmente de acuerdo, que nosotros necesitamos, además de una legislación moderna, flexible, necesitamos institucionalidad. Y creo que esperar del Estado eso, en un modelo que va cambiando todo el tiempo, con una agilidad y una velocidad que probablemente la toma de decisiones de los organismos del Estado no lo va a permitir. Creo que aquí tenemos un desafío público-privado, y vuelvo a insistir en los ejes de autorregulación y en la colaboración que hacen en general los países modernos con las organizaciones civiles y el mundo privado. Existen ejemplos, el de España, sin ir más lejos, donde el Estado ha articulado o ha mandatado a ciertas organizaciones de la sociedad civil para poder tener mecanismos más ágiles de control, de reacción y de cambio. Entonces creo que aquí puede sonar un poquitito utópico, pero creo que realmente para tener una estructura, una institucionalidad moderna, flexible y ágil, necesitamos articular acciones entre el Estado y las organizaciones civiles y el mundo privado para poder ejercer una protección a un sector que finalmente está contribuyendo en no menos que un 3% del PIB. Entonces, creo que en ese sentido, más que esperar mucha política pública o mucha regulación, o que la Convención Constituyente trate de darnos o facilitarnos una institucionalidad para esto, yo tendería a poner en esa mesa de conversación, en la mesa constituyente, del valor de la colaboración público-privada, y que vean a las organizaciones de la sociedad civil como un brazo ejecucional para poder proteger y avanzar mucho más rápido en este tipo de autorregulaciones. Muchísimas gracias, Alejandra. De verdad creo que ha sido un seminario con un intercambio de ideas y de puesta de desafíos arriba de la mesa. Nosotros como Cámara Nacional de Comercio y Observatorio del Comercio Ilícito recogemos estos desafíos. Me quedan mucho las palabras que ustedes mismos mencionaron, que es
acción, educación, es decir, no podemos quedarnos, tú tienes toda la razón, Alejandra, no podemos quedarnos solamente en confiar que el Estado nos va a entregar el marco legislativo o jurídico, ¿no es cierto?, para avanzar en este tema, porque el tema avanza más rápido que cualquier legislación, y esa es una realidad que estamos enfrentando hoy día. Así que nos hacemos cargo del tema, me hago cargo de que este no va a ser ni el primero ni el último seminario en el que vamos a discutir esto, y una de las características del observatorio es precisamente el trabajo colaborativo público-privado, así que creo que en ese contexto podemos encontrar muchas instancias de trabajo conjunto para seguir colaborando y avanzando. Yo de verdad le quiero dar un agradecimiento enorme a todos quienes participaron, al subsecretario, a Ricardo, que nos está acompañando. El subsecretario no lo veo, así que no sé si se quedó hasta el final, pero le agradecemos igual. Y nada, pues nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Verónica, gracias a todos. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Chao. Muchas gracias, nos vemos, seguimos conectados. Chao, Jorge. Chao, Felipe. Antonio. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias, Verónica. Chao.